tardes, estimados participantes. Hoy en Electrotecnia vamos a ver la unidad número 2 de circuito de corriente alterna que lleva como título. Esta parte viene dada en los puntos siguientes en la materia que se van a ver el día de hoy. Voy a tocar lo que es amplitud, el periodo de una señal, cómo hallar la amplitud, la frecuencia, el ángulo de fase de una señal senoidal, el valor máximo pico, el valor eficaz, fasores. Otra cosa que se va a analizar son los elementos pasivos como la resistencia, los elementos activos como las bobinas, los capacitores y un circuito RLC para que lo conozcan, ya que en el laboratorio de electrotecnia, ya en esta parte teórica, pues ustedes van conociendo lo que son las fórmulas y cómo se hallan estos valores, como les mencioné en los puntos anteriores, que son la amplitud, el valor pico, el valor RMS, el valor eficaz, y también para que ustedes tengan conocimiento de que en los problemas o ejercicios van a encontrarse con los números complejos, tienen que saber manejar esa parte allí, que es matemática, para cuando se analicen los circuitos RLC o un circuito serie o circuito mixto, que son los circuitos serie y paralelo. Bueno, ahora vamos a dar una introducción sobre los circuitos de corriente alterna. Debemos saber qué significa la corriente alterna. Como ustedes saben, la corriente alterna es prácticamente, para un ejemplo sencillo, la que nos entrega Corpolé, eso es corriente alterna, eh, que es una señal senoidal que tiene una frecuencia de 60 Hz en las fases de 110 voltios o 120 voltios alternos, que en nuestras viviendas llega a ese voltaje. Y también existe la corriente continua, que tiene siempre la misma dirección y sentido, no cambia. La corriente alterna sí tiende a cambiar por las oscilaciones que ella tiene cuando en la forma de onda, pues se ve cuánto se mueve o crece la gráfica en la parte de la señal senoidal. Acá, por lo menos, como lo dije, la frecuencia es 60 Hz, en Europa es de 50 Hz. La principal ventaja de la corriente alterna que hizo que sobresaliera sobre la corriente continua es la posibilidad de transportarla a largas distancias. ¿Por qué digo esto? Porque la corriente alterna, cuando la genera la hidroeléctrica o termo, alguna termo, una planta que trabaje con vapor y genere también electricidad, también las que son de gasoil, esto nos va a entregar a largas distancias. Bueno, ustedes observen, ejemplo, los tendidos eléctricos cuando viajan por la vía del llano o que ven unas torres altísimas, ahí están, ellos trasladan todas esas conductores que ustedes ven bien altos en esas torres, vienen desde el Guri, un ejemplo, y allí transportan la electricidad. Por ese lado sobresale sobre la corriente continua. También por la facilidad de la transformación de la corriente alterna de bajas y altas tensiones, cuando se utilizan las subestaciones, donde llegan estos tendidos eléctricos, para decir en forma coloquial, cables o guayas bien, que son 1,0, el número, son bastante gruesos, llegan a estas subestaciones, a transformadores que algunos reducen, otros amplían el voltaje. Entonces, por eso es importantísima esta parte de los circuitos de corriente alterna. Aquí hablando ya de lo que es la corriente alterna, también entra la parte de la potencia,
porque casi todo equipo electrónico se mide la potencia que él emite. Por ejemplo, un televisor emite una potencia de 170 o 180 vatios, lo que es un equipo de sonido que ustedes a veces, cuando lo vendían anteriormente, decían de 1000 watts o 2000 watts. Eso es potencia. Una vez transportada esta tensión, siguiendo con lo que venía hablando de que son fáciles de transportar, la distribución de esta corriente alterna, ya al final, después que pasa de las subestaciones y ustedes ven también los tendidos residenciales, los transformadores, pues allí ya nos entregan un voltaje de 110 voltios si es monofásico, si es bifásico 120, de 220, y si es trifásico, tres líneas de 110 o 120 voltios para las industrias, para los talleres, donde utilicen soldadores, donde utilicen tornos, pues ahí se trabaja con corriente trifásica. Entonces, ya dando esta introducción, seguimos con lo que nos compete el día de hoy, que son la representación de voltajes y corrientes en fasores. Hablando un poco más de lo que es la corriente alterna, ustedes viendo allá acá lo que les explicaba de una señal senoidal, esta que estamos acá, esta que estoy mostrando acá, viene dada por un voltaje T B sub M por el seno omega T más el ángulo. Así se representa una señal senoidal. Acá se habla el valor medio o el valor pico. Está también que el valor medio vendría a ser la amplitud. Cuando estamos de cresta a cresta, por lo menos de acá hasta acá, menos valor medio, tendríamos alguna amplitud, que es la amplitud pico-pico. Si le hablamos de amplitud, si aquí existiera un número 2 y aquí un número 2, sería la fórmula amplitud pico-pico. Ejemplo, vamos a colocarla acá. Amplitud pico-pico. Y si aquí tuviéramos un número 2 y aquí un menos 2, tendríamos la amplitud pico-pico, sería 2 en fórmula, 2 menos menos 2 me daría signos menos por menos más, me daría 2 más 2, 4. Esto sería la amplitud pico-pico. Ahora, para hallar la amplitud de este punto hasta este punto, la amplitud sería esto, la amplitud, la fórmula sería amplitud pico-pico entre 2. La amplitud que nos daría sería 4 entre 2, amplitud igual a 2. Eso, así se halla la amplitud, tomando en cuenta que vamos a hablar de amplitud, valor pico-pico. Valor pico-pico, pues aquí ustedes observan los fases. Esto es cuando se fasa una señal con la otra. En la representación fasorial se usa este triángulo que ustedes ven acá con su ángulo de 30 grados. Esto, acá hay 30 grados. El voltaje es 230, ejemplo, y la corriente es de 1 amperio. Esto sería una gráfica de la siguiente manera: corriente, voltaje, algo así. Tenemos ahora que la variación de la tensión con el tiempo puede tener varias formas. Por lo menos acá vemos una señal senoidal, y en fundamental pueden existir también las triangulares, las cuadráticas, la trapezoidal y entre otras. En formas senoides que son frecuentes en las aplicaciones electrónicas. Ya en la parte electrónica se habla más que todo de corriente continua en DC, voltaje DC. Las ventajas de la corriente alterna, como ustedes observan ahí, tenemos varias. Por lo menos la corriente alterna tiene una de las principales, ya las dije en la introducción, es el transporte de la energía eléctrica con más facilidad, llega a largas distancias, como primeros que se utilizan los generadores y motores más baratos y eficientes,
y menos complejo. Si es un motor trifásico, es de más larga durabilidad, menos consumo. Ya un motor que es de 110, que es el bifásico, pues tiene de ventaja y desventaja. Por lo menos la ventaja es que puede conectarlo en cualquier sitio porque mayormente Corpola entrega 110 voltios. Hasta en la misma casa de uno, pues utilizaría un motor de esos. Con el mismo que utilice un ejemplo en baja, una lavadora o una, ¿qué más podría decir? Una licuadora. Son motores de baja. Y entonces, ellos tienen la desventaja que es que consumen mucha corriente. En cambio, los de trifásicos consumen menos corriente y dura más en el tiempo. También la posibilidad de transformar la tensión de manera simple y barata, con los transformadores también los nombré. También la posibilidad de transporte de grandes cantidades de larga distancia, secciones con la sección de conductores de alta tensión, posibilidad de motores muy simples y la desaparición o minimización de algunos fenómenos eléctricos como la magnetización en las máquinas, las polarizaciones, las corrupciones electrolíticas y en pares mecánicos. Esas son las ventajas que tiene la corriente alterna. Ya una última, pues sería, en resumen, la ventaja ya sería con la corriente continua. ¿Por qué? Porque presenta la ventaja de poderse acumular directamente y para pequeños sistemas eléctricos, aislados de baja tensión, como los automóviles. Esa ventaja que tiene la corriente continua es muy, en esa parte se maneja, para tomar un ejemplo, un automóvil que incluso los acumuladores o lo que llamamos baterías acumulan el voltaje, la carga en corriente por los alternadores que tienen los automóviles. Exactamente al cargarse la batería, como suele suceder con el alternador, para controlar todo el sistema eléctrico del automóvil, como lo mencioné anteriormente. Tenemos ahora los circuitos de corriente alterna. Acá, como ustedes observan, se ven las oscilaciones. Tenemos los que son los elementos capacitivos, también lo había nombrado en la introducción, que vamos a hablar de esa parte, de bobinas, capacitores, los resistivos. Acá tenemos presente el circuito RLC, puede ser conectado por una fuente de corriente, que la fuente de corriente es de esta manera. Esto es una fuente de corriente con una flecha en el medio así, más o menos. Así es una fuente de corriente. Cuando es así como ustedes observan acá es senoidal, el voltaje también puede haber una fuente de esta manera, que se la van a ustedes encontrar en los circuitos. Esto es una fuente también que puede ser conectada a un circuito RLC. La bobina, como observan, es su símbolo es este, que es como unas espiras. El capacitor es este el símbolo y la resistencia es así como triangulares. Ese también así es como encuentran ustedes en un circuito la resistencia, la bobina y los capacitores. Los circuitos de corriente continua es válido para las de alterna. ¿Por qué? Por la salvedad de que puede operar con números complejos, con ecuaciones diferenciales. Además, también se usan las transformadas de Laplace, el Fourier, para calcular sus equivalencias en estos circuitos. Las ondas electromagnéticas suelen aparecer caracterizadas como fasores según el módulo y fase, permitiendo un análisis más sencillo. Por eso, esta oscilación que ustedes ven acá entra una frecuencia de 50, acá en Venezuela, de 60 Hz, que serían 60 veces cada segundo. Asimismo, como ustedes observan, en este circuito RLC se van a deducir las fórmulas para hallar los parámetros de la corriente, las caídas de tensión en cada resistencia, las reactancias, las capacitancias inductivas y todo eso que deben tener en cuenta. ¿Para qué? Para cuando ustedes estén viendo el laboratorio de electrotecnia. Tenemos ahora, en esta ocasión les muestro este cuadro que ustedes observan acá, donde está el circuito de RLC. Deben tomar en cuenta las siguientes condiciones para estos circuitos, que todas las fuentes deben ser sinusoidales, deben estar en régimen estacionario, es decir, después de que los fenómenos transitorios que se producen con la conexión del circuito se hayan atenuado completamente. No pueden estar en régimen transitorio, sino estacionario. También todos los componentes deben ser lineales, trabajar en régimen que puedan considerarse como lineales. Los circuitos como los diodos son excluidos de acá, que ustedes en estos circuitos no van a encontrar diodos,
solamente los resultados van a ser con inductores, con núcleo ferromagnético, que son solamente aproximaciones. Acá donde ustedes observan van a aplicar los números complejos. En este cuadro comparativo, ahí les tengo que es cuando es una impedancia compleja, les dejo que es una impedancia equivalente. Hay una cosa que hace la impedancia compleja y otra la equivalente. Por ejemplo, la impedancia compleja, en el uso de la impedancia compleja es un conjunto es un conjunto de técnicas importantes para manejar circuitos en AC, que es circuitos de corriente alterna, con múltiples componentes. Se usa en el plano complejo con la resistencia a lo largo del eje real. También se tratan con números imaginarios y reactancias en los condensadores e inductancias. Cuando es impedancia equivalente, tenemos un conjunto de elementos pasivos, que son la resistencia, los capacitores, los inductores, se los mostré en la anterior láminas, y obteniendo esta impedancia equivalente, tal como se obtiene una reactancia, una resistencia equivalente en los circuitos de corriente continua. ¿Por qué es importante esta impedancia equivalente? Es fácil de entender en un sentido en los circuitos, porque con una resistencia equivalente que se haya, si hay varios paralelos, se lleva a una sola resistencia, se reduce el circuito. En la impedancia equivalente es lo mismo, se hace esa parte para, más que todo en resumen, hacer de un circuito de bastantes conexiones, serie paralelo, paralelo serie, como ustedes los vayan a encontrar, puedan reducir a la más mínima expresión o al más mínimo circuito para que puedan hallar una fórmula más rápida y más eficiente para calcular lo que se le pide en un ejercicio dado, en un circuito dado. Lo que tenemos que hacer es calcular la impedancia equivalente en un circuito para obtener cada impedancia, cada elemento, que es un número complejo, y luego realizar las asociaciones de serie paralelo, como lo estaba mencionando, tal como si fueran resistencias, pero realizando operaciones matemáticas correspondientes con números complejos, vuelvo y repito. Ahora tenemos corriente, voltaje y resistencia. La relación entre la corriente, voltaje y resistencia se expresa, ¿qué les pueden ustedes llamar eso? Que es muy la ley, por ejemplo, en electricidad o en electrónica, la ley de Ohm, más que todo en electrónica, pero se aplica en la parte de electricidad o en la parte de corriente alterna o acá en lo que compete en electrotecnia, con cambiando la resistencia por una Z, que es una impedancia, que es la única diferencia que va a haber en la fórmula, porque no es lo mismo hallar la ley de Ohm en la parte electrónica como hallarla en la parte de electricidad o electrotecnia. Acá les coloqué un ejemplo de electrónica prácticamente. ¿Por qué? Porque tenemos voltaje de 200 voltios de corriente 0,2 amperios y una resistencia de 1000 ohmios. Aquí no me estoy hablando de impedancia ni nada de eso, ¿eh? Entonces, la ley de Ohm dice que es voltaje es igual a I por la resistencia. Esta es la ley de Ohm. Vamos a ahorrar acá. La ley de Ohm por la resistencia. Voltaje es I por R. Tenemos que hallar en esta parte, si nos piden hallar la corriente, como ustedes observan acá, despejamos la corriente porque está multiplicando la resistencia, me pasa a dividir, me queda voltaje sobre la resistencia. Entonces, corriente es igual a 200 voltios, como ustedes observan ahí, entre la resistencia de 1000. Eso nos va a dar 200 entre 1000, 0,2 amperios.
Eso nos da el resultado de aturdimiento no efectivo. Acá hay algo muy elemental en este ejemplo que tenemos acá. Cuando tenemos suministro de corriente, por aquí va a pasar una corriente, ejemplo, una corriente SUI. ¿Cómo la voy a medir? Con un amperímetro. Acá está el bombillo. Este es un símbolo de un bombillo, ejemplo, de esta manera. Acá tenemos un bombillo y aquí tenemos un voltímetro. Aquí tenemos un amperímetro. ¿Qué pasa con el amperímetro? Es algo que les quiero explicar que quede para ustedes en una ley o que quede como una norma, como viéndolo así, porque tiene que ser conectado a un amperímetro, tal cual como ustedes lo observan acá. ¿Cómo sería? Conectarlo en serie con el bombillo. Si voy a tomar una lectura de amperios, del amperímetro para que me dé amperios o miliamperios o microamperios, según el resultado que nos dé, debemos conectarlo en serie con uno, por lo menos, si quiero, viendo aquí, conecto un amperímetro, haciendo como un microcircuito acá. Esto es un amperímetro, aquí tengo la fuente de voltaje, aquí tengo un ejemplo, una resistencia, aquí tendría otra resistencia, aquí conecto el amperímetro. Y ustedes observan, aquí está la parte positiva de tomándolo de esa manera así, que sea de 100 voltios, o como estaba aquí, tengo aquí la resistencia de 1000 ohmios. Un ejemplo, para hallar la corriente esta, tendría que colocarlo acá en serie, como usted observa, sale de una parte de la fuente conectada en el mismo cable hacia la resistencia. Ya para hallar, para este lado, el amperímetro, ya un voltímetro lo pueden ustedes conectar en paralelo, ya no en serie, escuchen bien, en paralelo, para, acá tendríamos eh, la resistencia, la otra resistencia, para hacerlo como el que está allá, la fuente. Un voltímetro lo puedo conectar acá, así, de esta manera, en paralelo con la resistencia. Observan, este voltímetro es conectado en paralelo con la resistencia. Aquí está conectado en serie con la resistencia. Así es que se me, aquí me da un valor de tal valor de voltaje, aquí me da un valor de corriente. Ahora, para hallarlo en la parte de, de electrotecnia, ¿cómo nos quedaría la fórmula de ley de Ohm? Esta que voy a colocar acá, quedaría de la siguiente manera. Corriente, viendo este cuadro, este triángulo, vamos a sacarla de este triángulo, sería con un ángulo, acá está el ángulo, la resistencia, aquí está la X, aquí hay una Z, ya aquí cambia a Z, que es la impedancia, que nos daría, hallando un ejemplo, ya un momento, para que sea más fácil, vamos a copiar, esta es la fórmula que me dio, ¿verdad? Y igual a voltaje sobre R, esta es la parte de, esta es la parte, esto es cuando es la idea normal, cuando la utilizamos en electricidad, en electrónica, esta que tenemos acá. Ahora, ¿qué hacemos para que sea más fácil y ustedes entiendan? Es cambiar la R por una Z. ¿Y cómo quedaría? Y voltaje sobre Z. Así quedaría la fórmula para utilizar en los ejercicios de electrotecnia, un ejemplo.
y parte de electricidad. Ya con este último ejemplo que les acabo de mostrar y la deducción de estas fórmulas, pues yo les voy a dejar material de apoyo para que ustedes observen allí más a fondo lo que es hallar el valor medio, el valor eficaz, el valor pico pico y algunos ejercicios en el material de apoyo que les voy a subir a la plataforma en esta actividad semativa 2. También estos videos referenciales que ustedes observan acá al final, también quiero que los observen, que los estudien y los analicen para que profundicen más los conocimientos y tengan más material para cualquier actividad que les vaya a enviar yo y puedan realizar la actividad. También quería mencionar que la entrega de la actividad, siempre lo recalco, sea en el tiempo estipulado que se les da a ustedes para la entrega de las actividades, de las evaluaciones, y para que no difieran la ponderación de la nota. Y se guíen muy bien de los tips que yo les doy allí en esas actividades. Un ejemplo, si les mando a realizar un ensayo, ahí le doy en la parte, en un documento Word, cómo van a realizar dicho ensayo, más o menos como guía. Ya ustedes pueden en cualquier actividad que yo envíe, pues buscar otras alternativas, pero que estén condescendiente con lo que se le envíe a hacer. Si es un ensayo, cómo se realiza, cuáles son las pautas, si hay que actualizar también en alguna actividad las normas APA, repito, esas normas se las di en el material de apoyo que subí en la primera actividad sumativa 1. Allí está ese material, en ese material de apoyo. Ya llegamos al final de este encuentro número 2 de electrotecnia. Nos veremos en una próxima oportunidad. Cualquier duda me escriben al aula que estaré respondiendo a sus inquietudes. Hasta luego.